Buenas y bienvenidos una semana más. Volvemos al apasionante mundo de los juegos de mesa, aquí, en el Reino del Dado. En el programa de esta semana ponemos rumbo a las carreras. Hablamos extensamente de novedades de esta temática con gran éxito como el Hit, recorremos grandes clásicos de hace muchos años como el Fórmula D e incluso más viejunos, como por ejemplo el Circus Maximus. ¡Comenzamos! Quizás comenzó en los albores de la humanidad persiguiendo una liebre, quizás corriendo delante de alguien que tenía una piedra o un palo más grande y amenazante. Pero lo que está claro es que el ser humano es un animal social y competitivo, ya desde la edad clásica con las Olimpiadas entre las polis griegas o incluso en el Paleolítico superior. No podría ser de otra manera. Con la práctica de la lucha libre hace nada menos que 15.300 años aproximadamente, donde el ganador era objeto de vítores y envidias. Deporte, por lo tanto, que no se llevaba un filete, un repollo o una cabeza de su adversario, lo que en esa época pues, sería botín y por lo tanto llamaríamos trabajo, y no deporte. Y en este espíritu de competición, de ansias de quedar por encima del prójimo, de ser más entre iguales, en este programa haremos un breve recorrido por estos juegos en general de competición y particularmente de carreras, lo que en el Paleolítico llamaban llegar antes. Vamos, por lo tanto, en este programa a revisar pues incluso incorporaciones modernas a las colecciones, a nuestras colecciones, como grandes clásicos que llevan con nosotros casi podríamos decir más de 40 años. Y es que además es una temática favorita de nuestros grupos de juego, porque a quien no le gusta esa sensación de victoria y éxito desde la comodidad de su salón, sentado en nuestro sillón favorito o incluso pues tomando algún salito, algún ágape, algún snack o porquería frita de picar. En un estilo evidentemente absolutamente opuesto a la férrea disciplina de la película Carros de Fuego. Tenemos multitud de mecánicas que representan las competiciones de todos los estilos y con mecánicas posibles. Caballos, coches, incluso de la tortuga y la liebre como participantes, saliendo de los cuentos a nuestra mesa. Comenzamos. Comenzamos con un clásico de la Fórmula 1 en un viaje desde el pasado, desde el año 1971, un juego de Avalon Hill con Sports Illustrated, ahí es nada, la famosa revista de bañadores, y que nos permitía recorrer Monza, Mónaco y Watkins Glen. Este último no suena seguramente por ser americano. Estamos hablando de Speed Circuit, un juego tradicional de coches, casi podríamos decir que antes de que la Fórmula 1 fuera la Fórmula 1 que conocemos hoy en día. En este juego, que pueden jugar de 2 a 6 jugadores, recorreremos con nuestros coches un circuito con casillas impresas, manteniendo una serie de carriles que nos permitirán posicionarnos en las trazadas que más nos interesen para llegar los primeros. Ya teníamos aquí mecánicas conocidas como las flechas en las curvas, indicando los posibles recorridos que teníamos que respetar y que te obligaban a decidir si seguir en rebufo, adelantar tomando el exterior, arriesgando y no depender de una tirada de dados como única mecánica para conseguir la victoria. Además, nos permitía preparar la carrera porque podíamos elegir poner puntos en características como aceleración, velocidad máxima, frenado, etc. Teníamos también la opción de tirar un temible dado, el temible dado de azar, que nos permitía mover más con el riesgo de hacer un trompo o incluso estrellarnos, simulando esa posibilidad de ir a por todas y sembrar algo de incertidumbre en el resultado de la carrera. Incertidumbre que, como vamos a ver, todos los juegos han intentado en mayor o menor medida introducir. Estas mecánicas nos permitirán plantear una estrategia para la carrera dependiendo del trazado del circuito y si vamos a necesitar una velocidad máxima mayor por tener rectas muy largas o por si al contrario tenemos un recorrido muy sinuoso y queremos depender más de la aceleración para conseguir pues, ese extra de casillas. También contamos con la elección de velocidad en secreto. El que mejor sepa leer las intenciones de los rivales se beneficiará de poder obtener la mejor trazada, el rebufo, etc. Este juego refleja de una manera sencilla la preparación de la carrera y el transcurso, además, la celebración de la carrera en sí. Y prueba de su importancia es que incluso en 2017 volvieron a reeditarlo, reencarnado en Championist, Fórmula Racing, de Ultra Pro, que en unas leves diferencias para adaptarlo a los tiempos modernos. Y unos años después, abandonamos ya la Fórmula 1, animados por el cine romanos de la época, vimos la llegada de un wargame de carreras en la antigüedad, romanos, caballos y circo, publicado por Avalon Hill,
donde de 2 a 8 valientes aurigas competirán por la gloria y la supervivencia. Estamos hablando evidentemente de Circus Maximus. Se suele decir que Circus Maximus admite hasta 10 jugadores, pero eso contando con el organizador de la carrera y el banquero en modo campaña, como jugadores. No sé, cada uno se divierte como quiere, pero no sé yo si esto le podríamos llamar diversión. Aquí, con las conocidas fichas de cartón de la editorial de Avalon Hill a nivel más básico, los típicos contadores de Wargame, pero los más fanáticos conseguían carros en 3D, incluso aún hoy los vemos en las mesas, para representar estas cuadrigas en toda su esplendor. Recorreremos un tablero de 8 carriles con casillas y el clásico incremento proporcional de las curvas. Ya sabéis, el interior tiene menos casillas que la parte más exterior. Vamos a elegir el auriga con una serie de habilidades, el carro y los caballos. Esta es la preparación para la carrera, y una vez en la carrera no solo tendremos que escoger la mejor velocidad adecuada a lo que van a hacer los oponentes y la mejor trazada, y es que además los carros de la época no eran lo que se dice precisamente estables. También tendremos que utilizar el látigo con los oponentes, colisionar contra ellos y en general contribuir a que su participación en la carrera y su integridad física sean lo más breve posible. No nos engañemos, es un juego clásico con dados de 6. Tiene muchas tablas que consultar, turnos un pelín largos de resolución para lo que estamos acostumbrados hoy en día, ya que durante el turno iremos actuando en un turno determinado cogiendo fichas de los jugadores al azar. Además, apuntaremos de manera secreta la velocidad que vamos a usar este turno. Moveremos con la posibilidad de atacar en este movimiento a los carros que se pongan a nuestro alcance, y además, pues tendremos ciertos requisitos para girar o situaciones que provocarán que nuestro carro vuelque, con funestas consecuencias casi siempre. Ya en esa época sentíamos la necesidad de las barras antivuelco. Todo esto además con el añadido de reglas para el auriga, por ejemplo, arrastrado detrás de los caballos sin carro, situación nada deseable, sobre todo para el propio auriga, pero que incluso puede permitir la carrera, porque cruzando la meta así, el carro no es necesario, pero estar vivo sí, es un detalle muy importante. Reglas de desgaste del carro, penalizaciones que tendremos al perder estructura, como pérdida de frenos y demás cosas nada deseables. Y todos los resultados de los ataques realizados y recibidos, montón de tablas, pérdida de látigo, etc. Un montón de detalles extensos para reflejar de manera un pelín compleja quizás estas carreras en el circo. El circo no es para los quejicas. Aprovechamos en nuestra sección de Educamos y Formamos el Reino del Dado para indicar una diferencia importantísima. Por favor, recordad siempre que el circo es donde se realizaban las carreras y era un óvalo con 2 pilares a cada uno de los lados en los centros de estas circunferencias marcadas por la curva. Por favor, dejar de llamar circo al Coliseo Romano, que era donde la gente se mataba. Es verdad que en el circo también se morían los auriga, pero con caballos, diferencia fundamental. Bueno, muy bien, solo quería anotarlo. Además, después de esta pausa, un modo campaña que permitía gestionar la fama y la tesorería de nuestro equipo. Podíamos sustituir a los caballos, cambiar el carro y demás partes necesarias del equipo por desgaste o por la propia muerte. Es un juego muy completo, son casi 50 hojas de reglas con tablas y demás, pero además en una época en la que las reglas eran áridas, poco testeadas, no en las reglas en sí, sino la lectura y la asimilación de esas reglas, y en general una enumeración de reglas con apartados a 2 columnas que requerían grandes ganas de jugar, muchísimas ganas y mucha voluntad. Y pasamos a uno de los grandes éxitos de finales de los 90. En el 97 llegó Fórmula D, que se caracterizaba por estas carreras de Fórmula 1, coches modernos que tenían que tentar a la suerte con dados personalizados, mecánica fundamental de este juego. Cada marcha tenía su dado correspondiente con diversos números de caras, estos poliedros que podían ser de 1, de 8, etc. Y además eran personalizados, no tenían todo el set de números. Por ejemplo, el dado de 20 caras, la última marcha, no tenía los valores del 1 al 20. Esto era lo que generaba el azar y la incertidumbre de cuándo arriesgar y cuándo ser conservador para conseguir el mejor tiempo. Además, el juego absolutamente arrasó, vimos una cantidad de circuitos con expansiones como para llenar estanterías y estanterías. Bueno, quizás no tanto, estoy exagerando, pero una balda sí que la podíamos completar con el juego y sus circuitos. Que yo recuerde, incluso aquí en Europa llegamos a ver 36 circuitos como expansiones. Podíamos, por lo tanto, emular el campeonato de Fórmula 1 con las citas de cada temporada.
Importante, como el resto de títulos, la limitación en las curvas y el gastar unos recursos finitos como las ruedas para modificar una mala tirada. Para gestionarlos teníamos unos tableros individuales donde marcábamos ese gasto en una hoja de blog que sustituíamos en cada partida. Permitía planificar incluso con paradas en boxes. Es un juego muy accesible a todo el mundo. Son reglas que además tenían dos versiones, básicas y avanzadas, con unas tiradas de dados. Al final, el escoger la marcha con el dado, ceñirse a eso, limitaba la planificación estratégica del turno y evitaba los tiempos muertos. Además, tenían unas ilustraciones llamativas, decoradas con todo el exterior de los circuitos, con muchos detalles, que hacían que jugar en estos circuitos fuera un placer. Ya sabéis lo que se dice: tiras el dado, mueves, decides si modificas el recorrido o miras las consecuencias de tu temeridad, y otro tira y se divierte. Y como no todo va a ser correr por tierra, sea con ruedas de madera o neumáticos más modernos, en 2007 podíamos recrear las regatas más trepidantes con Race the Wind, el juego en el que tenemos el gobierno de un barco. En este juego, de 2 a 5 jugadores, intentarán ser los más rápidos. Bueno, vale, como en todo, salvo en el Circus Maximus, que también era importante intentar sobrevivir. Y tenemos que aprovechar el viento todo lo posible. Aunque no fue un juego como tal muy exitoso, refleja muy bien el cambio de viento, las posiciones en una regata y la dificultad de cuadrar nuestro movimiento a vela con un viento caprichoso. En este juego realizaremos la acción de mover conforme a nuestra posición con respecto al viento, intentaremos situar a nuestros oponentes al sotavento y realizar nuestros movimientos y cambios de velocidad para no infringir las reglas de salida y llegada, ya que como en el mar no podemos quedar parados, pues hay una serie de diferencias con la marca de salida, las sanciones, etc., que venía muy bien representado en este juego. Es un juego que a mí el diseño me gustó, era bastante sobrio, un tablero que es mar y solo mar, como tiene que ser, con unas boyas y una serie de barcos de plástico que eran, mención especial, eran barcos muy bonitos. Es un juego, de manera personal, a mí me gustó mucho, me gustaba mucho la temática y me gustaba mucho cómo reflejaba pues este rolar del viento, esta situación náutica y esta situación para ir trazando y manteniendo el circuito de manera de rodear las boyas de la manera más eficiente posible. Ya abandonamos el mar y entramos en la primera década de los 2000 casi. En 2007 sale uno de mis favoritos. Es un juego de rally, nombre inequívoco para saber de qué va, Rallyman. Es de 1 a 4 jugadores, incluso podíamos, fíjate, ya en aquella época jugar en solitario, en el que tendremos carreras sin carriles pero con trazadas en las curvas. Pues es lo que es un rally, ya sabéis. Además, tendremos cartas y dados. Como novedad, el tablero es por secciones y podremos colocarlo de manera que se forme el tramo que queramos sin limitarnos a un circuito o colocación determinada. Una de las grandes novedades, además, ya que como buen rally no coincidimos casi con ningún otro coche, es la gestión de nuestra velocidad para determinar, entre comillas, lo rápido que vamos a ir. Durante nuestro turno iremos cambiando de marcha, tirando dados en los que lo único que puede salir es un símbolo de peligro, pero eso sí, al alcanzar 3 símbolos de peligro estamos fritos. Trompo, salida de circuito o en general muchos problemas en lo que es el push your luck. Velocidad por curva excesiva, igual. Problemas, neumáticos sucios o cuneta. Cuando acabemos el turno cogemos una carta con la marcha en la que hemos terminado y esta carta es la que tiene indicados los segundos que hemos tardado en recorrer ese tramo, esas casillas. Además, la incertidumbre se añadirá en forma de dados de gas que nos permitirá, pues una serie, 2 dados blancos que podemos intercalar para elegir dónde queremos usar estos movimientos, entre comillas, extras, y unas reglas opcionales que nos permiten acumular y gastar segundos. Como he comentado, es uno de mis juegos favoritos, el planteamiento del tramo, el intentar optimizar el recorrido y conseguir hacerlo en el menor tiempo posible con los componentes sobrios, mucha rejugabilidad. Con los segmentos que tenemos podemos hacer muchísimos tramos y muchísimas combinaciones posibles. Incluso hay una comunidad en internet donde comparar tiempos en unos tramos determinados. Tenía una producción que quizás no era demasiado excesiva, sí se hizo un poco más excesiva en la segunda expansión, en Dirt, pero yo ya os digo, una de las grandes ventajas del Rallyman era este acto de ir cogiendo cartas conforme a la marcha en la que terminábamos. Las marchas más largas nos daban menos segundos y las marchas más cortas, más bajas, nos daban más segundos. Y teníamos esa sensación de ir intentando forzar de la mejor manera posible y combinando las marchas de esta manera más óptima para irnos quedando con el menor número de cartas en la mano y tener el mejor tiempo de nuestros adversarios al final de la partida o de esa ronda. Y un año después tuvimos una innovación, una sorpresa, quizás no tanto por la temática sino por la manera de usarlo, de estas mecánicas. Estamos hablando en 2008 Snow Tales.
Snowtails, un juego de 2 a 5 jugadores. Esto fue publicado por Fragor Games originalmente. Es un juego en el cual teníamos un tiro de trineo llevado por huskies y teníamos que efectuar una carrera en una pista nevada, pues siendo los primeros y en llegar hasta abajo y sin estamparnos. Tenía además una novedad que era, se construía al azar también, al azar no, pero quiero decir que combinando distintos segmentos de tablero, una pista que íbamos a ir recorriendo y además íbamos colocando pues obstáculos como árboles que había que esquivar. Teníamos como tal un trineo que no era una cuestión como un vehículo determinado que podía ir por donde quisiera y dos perros que iban tirando. Y con cartas de la mano teníamos que ir escogiendo qué tiro le íbamos a dar a cada perro para ir efectuando las maniobras y además, bueno, teníamos una mecánica de freno que nos ayudaba también de vez en cuando a evitar errores de esta manera. Además, hay que decir que no teníamos los carriles como tal separados a lo largo de toda la trayectoria de la pista, sino que había carriles que acababan en la nada. Y había que tener muy claro hacia dónde teníamos que ir, cómo teníamos que cambiar de carril para no acabar pues despeñándonos de manera alegre, que era muy espectacular, pero no contribuía en nada a nuestra victoria. Al final era muy gracioso porque teníamos este trineo particular con estos huecos y al colocar las cartas, según los valores, pues los perros si eran iguales tiraban hacia adelante, si había un perro que tiraba más que otro, pues eso nos movíamos de lateral. Era muy gracioso, era interesante. A mí tenía cierta sensación de ir con un plástico tirándote por una pendiente, que era como un poco que era incluso más importante no chocarte con nada que la trazada que ibas a hacer, pero muy bien, tuvo bastante éxito porque era un juego muy llamativo y además de componentes andaba bastante bien y salía bastante bien de precio. Y vamos a hacer una pequeña pausa en este recorrido temporal. Quizás me voy a ir un poco de tema. Y es verdad que es como tal una carrera. Pero bueno, carece de detalles como el tema de las trazadas o incluso el tema de las casillas. Pero es un juego para mí que es muy importante. Y que por lo tanto, bueno, pues es importante destacarlo aquí. Juego de carreras, salido, lanzado en 1994. Estoy hablando de Robo Rally. Robo Rally, un juego de Richard Garfield, creador de, sobre todo famoso por el Magic, el juego de cartas coleccionable, y publicado además por Wizard of the Coast. La historia fundamental fue que Richard Garfield quería sacar el Robo Rally, llegó a Wizard of the Coast y les dijo, mirad, quiero sacar este juego, me parece que está muy bien, me parece que va a tener mercado. Y le dijeron, nos parece fenomenal, pero estás loco porque es un juego que tiene mucho componente, tiene mucho tablero, y no podemos asumir la producción. No sé si tendrías algún juego más barato que podamos producir. Y entonces Richard Garfield dijo, bueno, pues tengo una cosilla con cartas. Y el resto es historia. Al final, Richard Garfield y Wizard of the Coast, por asociación, se hicieron extraordinariamente ricos y entonces cuando se estaban revolcando entre billetes, dijeron, bueno, pues ya nos da igual todo, pero vamos a sacar el juego este que quería sacar el amigo Garfield en origen, en su infancia. Robo Rally es un juego de 2 a 8 jugadores, 8 a lo mejor se hace un poquito largo, y es un juego en el cual una serie de robots van a tener que recorrer pues diversos escenarios, una fábrica, determinadas situaciones por estos tableros cuadrados que vamos a ir combinando para crear el recorrido y marcando una salida y una llegada. Además, vamos a tener cintas transportadoras y determinados riesgos ambientales en el escenario, como se llaman. Pues ya os digo, cintas transportadores que nos pueden arrastrar, prensas hidráulicas que nos pueden aplastar y un montón de situaciones adversas. La manera de llegar desde la salida a la meta es programando nuestros movimientos con cartas. Vamos a tener que mirar el tablero con mucha atención y con nuestra concepción espacial ir colocando nuestros movimientos programados y vamos a tener que colocar estas cartas programando los movimientos, como os decía, 5 cartas. Es que estaba intentando recordar cuántas eran. 5 cartas en las cuales pues vamos a tener la posibilidad de avanzar, de retroceder, girar a la derecha, girar a la izquierda, mover un determinado número de casillas. Ahora bien, nuestro set para escoger es limitado, con lo cual a veces si queremos girar a la derecha hay que girar 3 veces a la izquierda. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida, compleja. Además, ya os digo, había que tener una capacidad espacial para intentar averiguar por qué los 2 primeros movimientos eran muy fácil, el tercero ya te empezabas a liar y el cuarto acababas donde no querías. Te caías por un hueco, te aplastaba algo, las cintas transportadoras te llevaban donde no eran, un espanto. Lo cual, aunque a ti te agobiaba mucho, al resto de los adversarios les provocaba muchas risas y hilaridad, con lo cual pues todo el mundo, salvo tú en ese momento, te divertías. Pero bueno,
Todo el mundo se divertía, salvo tú, pero no te preocupes porque luego iba a ser el turno de otro y el que se iba a divertir eras tú. Además, pues tenía añadidos como la posibilidad de caer en plataformas de reparación para curar los daños que sufría el robot, robots que estallaban una vez que se habían sufrido todos los daños que podían aguantar estructuralmente, etcétera. Juego, ya os digo, del 95, tiene muchos años, pero ha salido reeditado, creo que Avalon Hill lo volvió a reeditar, además con unos robots en plomo que daba gusto verles, con unas figuras, unas miniaturas espectaculares, muy bien. Es un juego que quizás no resulta demasiado complejo, hay que tener capacidad espacial y sobre todo cuando juegas contra el tiempo con un cronómetro y cada vez va más apretado, pues puede ser más desafiante. Pero es un juego muy familiar, muy divertido, muy visual y que todavía hoy creo que sigue funcionando bastante bien. Bueno, y ya hemos llegado al elefante en la habitación, por así decirlo. Es un juego de carreras que ha arrasado, como solo el Fórmula D hasta entonces lo había hecho, con reediciones, ya tiene 2 expansiones en lo que desde que ha salido, y estamos hablando, por supuesto, como hemos dicho, del hit Pedal to the Metal, de Days of Wonder. Entonces, es un juego donde de 1 a 6 jugadores, e incluso con las expansiones podrán correr hasta 8 coches. Van a competir en la era dorada del automovilismo, que serán sobre los años 50, para los que no lo tenéis claro, como yo, por ser los más rápidos. En el juego básico vamos a encontrar, aparte de 2 tableros con circuitos por cada cara, pues son 4 circuitos, bien por esas matemáticas, los coches y las palancas para indicar las marchas en las que nos encontramos, en un plástico inyectado maravilloso. Además tenemos tokens de cartón, pues marcando una serie de circunstancias varias en el circuito, y cartas, muchísimas cartas. Y es que la mecánica fundamental de este juego, y es un pilar de su éxito, es que está basado en cartas. Es verdad, muchísimas cartas, cartas básicas para todos los jugadores, cartas especiales para personalizar, etcétera. De manera básica, para ser los más rápidos y aguerridos, vamos a robar un número de cartas de nuestro mazo particular que es igual para todos los jugadores. Esto puede cambiar, pero en general serán 7 cartas las que tendremos en la mano. Vamos a escoger tantas cartas en secreto como la marcha escogida en la que vamos a terminar, que podemos incrementar desde la marcha inicial del turno en 1 o reducir o incluso saltarnos una. Pues esto es, si vamos en segunda marcha, podemos pasar a tercera, podemos caer a primera, incluso podríamos saltar una marcha intermedia y seguir a la siguiente. Bueno, estas cartas van a tener valores numéricos en general de 1 a 4 y estos valores numéricos representan el número de espacios que vamos a mover con nuestro vehículo. A la hora de enfrentarnos a las curvas, eso sí, tendremos limitada la velocidad a la que podemos pasar. Cuanto más cerrada sea la curva, menor el número de casillas que hemos podido recorrer para pasar por allí con cierta tranquilidad. En el caso de una curva que marque un 4, si pasamos por la curva moviendo más de 4 casillas, ¡pah!, penalización. A la hora de saltar marchas, de pasar por curvas con demasiada velocidad, la penalización vendrá dada por unas cartas de motor recalentado, que robaremos de nuestra pila de motor o de calor, o como se diga, que ahora no recuerdo. Añadiremos estas cartas a nuestro descarte y no harán otra cosa, no tienen otra función que molestar en la mano cuando las robamos. Según la velocidad o las cartas que juguemos, podremos devolver estas cartas a nuestro mazo de motor. Las marchas más cortas, más bajas, nos permiten pues descartarnos desde la mano y devolverlas al mazo este de motor que no usamos para otra cosa. Esto al final crea una gran variedad, porque si yo voy en cuarta y juego cartas de 4, voy a poder mover hasta 16 espacios, pero si voy en cuarta y juego cartas de 1 o de 2, voy a mover muchos espacios. Esto nos permite una gran planificación estratégica, valorando los recursos que tenemos en esa mano, qué cartas hemos jugado, qué cartas tenemos en el descarte y cuáles vamos a robar. Al acabar el turno podremos descartarnos de las cartas generales que no queramos. Cartas generales no podemos descartarnos ni de las cartas de calor que he dicho antes, ni de las cartas de estrés. Y nos falta por decir que son las cartas de estrés. Es una mecánica que le da algo de incertidumbre a nuestra gestión de la mano y de los recursos. Son cartas que no ponen un valor y que no sabemos qué valor van a tener, pues al jugarlas, ya que cuando las bajemos se van a determinar al azar. La manera de decidir qué valor al azar van a tener, bueno, pues es sacando cartas de nuestro mazo hasta que saquemos otro valor básico, y eso es lo que va a ser.
Vamos a finalizar rellenando nuestra mano de nuevo hasta el máximo y repetiremos además según donde acabemos nuestro movimiento, nos permitirá poder pasar a un oponente gracias al rebufo que nos dará un par de casillas más de movimiento. Si forzamos demasiado, se producirá un trompo que nos añadirá cartas de estrés al mazo más todo el calor que le hayamos metido al meterle todo ese desgaste. Ya de por sí el juego refleja la carrera con esta gestión de recursos, ya os digo, bastante predecible entre comillas, dándole esta incertidumbre en algunos turnos, decidiendo si es mejor librarnos de estas cartas que nos están ocupando la mano y nos impiden robar más y mejor, o ser conservadores e ir a por lo seguro con lo que tenemos y con la información que tenemos como cierta. Además, también esto ya en sí es un juego que funcionaría perfectamente, pero además tenemos de cara a la rejugabilidad cartas de mejora que nos permiten conseguir cartas pues, con más movimientos a base de pagar un coste extra o multitud de efectos distintos, como por ejemplo pasar por curvas más rápido, modificar nuestro movimiento tras jugar las cartas, jugando cartas desde la mano, recuperar cartas del descarte, en fin, un sinfín de opciones y combinaciones que nos permitirá modificar el comportamiento de nuestro coche y que cada jugador cuente con algún otro punto fuerte distinto del resto y que esto le genere una estrategia particular, distinta, una vez más del resto de jugadores. Es un juego además fácil de explicar, con una gran profundidad y que además bueno, pues está teniendo muchísimo juego en grupos de todos los niveles. También además no solo el tema de la rejugabilidad, teniendo estas cartas de mejora particulares cada uno en su mazo, sino que además en cada carrera que vayamos a echar vamos a sacar una serie de condiciones aleatorias que nos van a permitir, bueno, pues quizás hacer determinadas estrategias para forzar y tirar, sacar una carta más con más coste, con menos coste, que los coches se calienten más, que se calienten menos, que las curvas sean más difíciles pasarlas rápido, etc. Con lo cual, yo os digo, van a generar estas situaciones distintas que van a cambiar muchas veces la estrategia. Pues es que a lo mejor reducir la velocidad a la que pasamos una curva en uno menos nos genera ya que en vez de pasar de golpe una chicane tengamos que hacer una parada y cambiar totalmente la estrategia. Ha sido además un juego que ha tenido dos expansiones, la edición Lluvia Torrencial, la expansión Lluvia Torrencial y Visión de Túnel. Visión de Túnel lo hemos jugado menos, Lluvia Torrencial tiene bastantes diferencias, añade cartas a una nueva mecánica, el hecho de que el circuito está húmedo da bastante diferencia. Además, ya como os comenté, añaden jugadores, nuevos coches, cada una de las expansiones. Y en general tiene lo que yo le pido a un juego. Es un juego que está muy bien diseñado, el tema de las cartas, la mecánica funciona espectacular, le han puesto muchísimo cuidado a cómo funcionan los tableros individuales, viene todo explicado, con todas las fases que tienes que hacer en tu turno, cómo va a ser carta, movimiento, gestión de calor, bonificación o no, y acabar el turno, en lo que es una gozada, ver lo que se han esforzado en diseñarlo, el arte, las ilustraciones muy bonitas, ese estilo años 50, con esos coches monocasco de la época y además pues estos circuitos que no se basan en circuitos necesariamente reales, han ido ya solo más al tema de la jugabilidad, que siempre se agradece, y nos deja además con un regusto de Eurogame, gestión de recursos, poco azar en cuanto al tema de que no hay dados, todo está muy estable, puedes hacer tus medias con las cartas que vas a sacar y al final apoyarte en las matemáticas, quizás no para ganar, pero sí para hacer la vuelta de tus sueños. Y con esto nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirnos. Una vez más, vuelvo a repetir que nos compartáis con vuestros amigos y familiares, le deis al like, le deis al me gusta, o nos marquéis como favoritos o suscribáis, no lo sé, lo que sea en cada plataforma. Estamos ya en un montón. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Amazon Music, estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube donde colgamos el audio. No hay imágenes, solo es audio, pero os está gustando, os está entusiasmando mucho. O sea que estoy encantado de que tengáis tiempo para dedicarme. Se han quedado fuera muchos que podríamos haber comentado, pero bueno, al final nuestro tiempo es limitado, ha habido que cercenar algunos títulos y estos han sido. Además también hemos dejado fuera incluso juegos que eran más manuales con miniaturas que había que conseguir por otro lado. Estoy hablando, por ejemplo,
de Car Wars de Steve Jackson Games, o de Gasland de luchas en los páramos posapocalípticos, etcétera. También, bueno, tenemos la versión como de Circus Minimus, una versión más simplificada de Circus Maximus. He intentado también centrarme en juegos en los que tuvieran disposición directa a los jugadores de poder manejar las cosas y cómo iban a ser. Por ejemplo, hemos dejado lo de un día en las carreras. Juegos de caballos no hemos podido sacar muchos porque normalmente no hay como tal una decisión en la ruta que va a seguir el caballo, está basado más en las apuestas y que el caballo tiene una serie de movimientos, pero bueno, queda todo un poco al azar y por eso no los he incluido, pero hay 2 o 3 juegos hípicos que son maravillosos y que han tenido también, bueno, muchísimo éxito. Así es que de hecho además el año pasado salieron 2. Y sin más, nos despedimos en este programa dedicado a las carreras, a la competición y a los laureles del éxito. Muchísimas gracias, os digo, por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.